Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Suyapa Medios y del Pulso de la Nación. Les saluda Delia Arita y los invito a que nos acompañe en esta hora donde vamos a estar abordando temas de interés nacional. También recordarles que ustedes nos pueden ver a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios y escucharnos por Suyapa FM en la 102.1 para que sí no se pueda perder usted ni un instante de este foro que va a estar muy interesante. También recordarles que esto queda pues en nuestras diferentes plataformas por si no tuvo oportunidad de verlo o si lo quiere ver nuevamente. Es momento de presentarles a quien nos acompaña esta noche, el abogado Fernando Anduray. Él es miembro del Partido Nacional y también él ha estado como asesor dando esta ayuda al Consejo Nacional Electoral, a esta comisión especial que está trabajando la ley electoral que será la que va a regir este nuevo proceso. Buenas noches, don Fernando. Gracias, licenciada Delia. Buenas noches al pueblo hondureño que nos ve. Primero, siempre darle gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar aquí con vida y contentos. El tema que vamos a abordar es un tema de actualidad y de interés muy fuerte del pueblo hondureño. Para nadie es un secreto que hemos estado viviendo una crisis política desde hace más de 5 o 6 años ya, y que parte de la crisis se le achaca a la falta de existencia de reglas del juego claras y algunos elementos especiales que le han quitado credibilidad, le han quitado confianza al pueblo hondureño sobre la actuación de los políticos, los resultados electorales, y evidentemente eso ha generado mucha inestabilidad política. Se trata entonces de hacer un esfuerzo conjunto de la clase política en el que podamos construir un instrumento legal, una ley electoral que devuelva la confianza a los hondureños. Justamente ha tocado un punto importante, don Fernando, porque en estos últimos días, incluso en el inicio de la tercera legislatura, el presidente del Congreso Nacional se ha comprometido a un proceso democrático, transparente, y se habla mucho de ir también a consultarle al pueblo por un tema que ha sido pues lo que ha generado mucho conflicto en el país, que es el tema de la reelección presidencial. Mire, temas como el de la reelección, y me anticipo también a la segunda vuelta, porque seguro usted va a preguntar por la segunda vuelta, son temas controversiales que fueron utilizados por algún tiempo como parte de la campaña política en el país. De tal forma que estos dos elementos requieren de una respuesta rápida y eficaz. Hay en el tapete las discusiones no oficiales, porque los proyectos de ley que están en discusión en el Congreso no contienen la figura de la reelección y la segunda vuelta, pero hay una especie de consenso de la clase política de hacer propuestas para terminar con la discusión pública de esto. Hasta ahorita está cobrando fuerza la idea de que la reelección y la segunda vuelta sean consultados directamente en un plebiscito al pueblo hondureño, y que con el resultado pues se hagan las reformas legales y las reformas legislativas que tengan que hacerse. De tal forma que se quiere terminar con la discusión pública de esas dos figuras. Yo creo que la sociedad está haciendo su aportación específica porque algunos sectores de la clase política han perdido interés en el tema. Por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de que se hiciera un plebiscito para preguntarle al pueblo si quiere o no quiere la reelección, definitivamente, ahí más de algún partido retiró la discusión pública, ya no le interesó más hablar del tema. Vamos a aprovecharlo, interrumpiéndolo, don Fernando, dándole la bienvenida también a nuestra otra panelista, que es la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Partido Liberal, y también estuvo formando parte de lo que fue el diálogo nacional, un diálogo que se instaló después del proceso postelectoral de las elecciones de 2017. Buenas noches, abogada, bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta invitación y gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño y expresarles nuestras opiniones y nuestras posiciones desde el Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias.
Puntos polémicos, segunda vuelta, reelección. Ha dicho el presidente Oliva, ha dicho el presidente Hernández y también el vicepresidente Antonio Rivera Callejas, que son temas que no los podemos sacar de la discusión y que podrían estar para este próximo proceso electoral. ¿Realmente cree usted, abogada, de que exista voluntad política y tiempo también para que estas figuras se implementen? Bueno, en primer lugar, señalar que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que es la máxima autoridad de dirección del partido, después obviamente de la convención, adoptó un acuerdo en su seno en el cual se aprobó una propuesta de reformas electorales. En esa propuesta de reformas electorales, después de un análisis serio de otras democracias en Latinoamérica, se concluyó que para el Partido Liberal es un imperativo categórico que se introduzca como reforma electoral la segunda vuelta. Pero también debo de reconocer que para introducir la segunda vuelta debe de ocurrir una reforma constitucional. De hecho, yo estuve la semana pasada, antes de que concluyera la segunda legislatura, hablando en otros medios de comunicación y señalando que teníamos todavía tiempo para hacerlo. Para mí, esa idea de que vamos a ir a hablarle y consultarlo al pueblo solo es una estratagema. Es una estratagema para que esa segunda vuelta no sea aprobada para este proceso electoral. Y yo quiero aprovechar este momento para hacerle un llamado, principalmente a la dirigencia del Partido Nacional, y que entienda que el pueblo está desencantado de su clase política, lo dicen las encuestas, y está desencantado y nosotros tenemos que recuperar la credibilidad frente al pueblo. Y para recuperar esa credibilidad perdida, debemos de apostar por reformas profundas electorales que nos garanticen un proceso democrático confiable. Abogada, la interrumpo en este momento para que sigamos debatiendo después de esta pausa comercial, donde también daremos la oportunidad al abogado Fernando Alduray para que nos hable si realmente esta propuesta que surge de su partido, el Partido Nacional, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, es una propuesta real o es como lo ha expresado la abogada Espinosa, es solo pues una estrategia para seguir dilatando estos procesos. Es momento de hacer nuestra pausa y ya regresamos. Seguimos en Pulso de la Nación analizando el tema de las reformas electorales, pero también queremos conocer qué opina la ciudadanía sobre los procesos electorales y sobre la transparencia de los mismos. No, lo que pasa es que tiene que cambiar todo ese montón de gente, porque lo que hay es cambiarse de lugar. Quitarte vos, que ahora voy yo, es como un jueguito. Los mismitos pícaros siempre. Se habla de poder crear también una segunda vuelta en las próximas elecciones para la elección de presidente. Pero eso es en otros países se queda, aquí no se puede dar. Aquí no hay orden para nada. Cada quien hace lo que le conviene. Pues la única manera de mejorar es que todas las personas que intervienen en cambiar el sistema de elecciones desaparezcan, porque ahí solo hay corruptos. Entonces, si seguimos con los personajes del pasado y con las leyes del pasado, vamos a tener el mismo resultado. ¿Será entonces necesario algunas reformas electorales en el país? Sí, pero reformas que realmente sean aplicables, pues, no a mi conveniencia, sí, ¿verdad? Porque eso no es lo correcto, pues, de una gente honesta, civilizada, no es lo mismo no es legal que esté haciendo mandracadas para salir avante con sus preocupaciones. De esta reforma se habla de hacer una segunda vuelta. ¿Cree usted que resulte esto? ¿Se apruebe en el Congreso? Mire, ya la segunda vuelta sí podría resultar.
podría resultar. Recuerde que es primera vez que se va a llevar a cabo acá, en Honduras, si es que se lleva a cabo. Y entonces no, la gente tendría esa segunda opción de sacar a los que no sirven y a ver si los que llegan son mejores. Bueno, que no haya muchos corruptos en el gobierno. Y de una segunda vuelta en el proceso electoral, ¿qué piensa de eso, que haya una segunda vuelta? No estoy de acuerdo. Pues yo digo que tal vez cambiando el tipo de político, porque la verdad que no hay por dónde pasar, pues casi todos son iguales. Pues. Cada quien trabaja para sí mismo, pues, porque imagínense, no es que ayudan al pueblo, sino que más bien le quitan, pues. Se habla de un proceso electoral ahora que puede haber una segunda vuelta. ¿Lo piensan aprobar en el Congreso? ¿Cómo ve esto usted? Pues siendo para bien, está bien, pues, porque lo que pasa es que de este señor del Congreso poco se cree, pues, porque cuando dicen una cosa, o ellos aprueban las cosas a su favor, pues. Siempre aprueban algo. Si usted ve, cuando ellos aprueban algo, casi no lo discuten, pues, sino que al instante está aprobado y ya. Entonces me imagino que eso tienen que consultárselo al pueblo, pues. Ese ha sido nuestro pulso ciudadano sobre qué opinan también los hondureños sobre este próximo proceso electoral. Aquí le consulto yo al abogado Anduray. Abogado, ¿tendremos realmente reformas profundas, reformas significativas que generen un cambio en estas próximas elecciones? Miren, lo que se refiere al proceso operativo de elecciones, sí van a haber cambios que son importantes y que van a tratar de garantizar la prontitud, por ejemplo, en el conocimiento del resultado electoral. Y algunas otras situaciones como la de la estabilidad y la confiabilidad del trabajo administrativo de la mesa electoral, porque se está pensando hacer algunas limitaciones al manejo de credenciales. Es más, estamos buscando un mecanismo que nos permita no tener credenciales, aunque los miembros de la mesa representen a 5 partidos, como últimamente se ha estado hablando, pero que la acreditación de los mismos no sea mediante credenciales que puedan andar de una mano en otra mano antes de llegar a las mesas electorales. Y el asunto de el financiamiento de las campañas políticas, también se está hablando muy fuerte de esto. La gente no quiere que los partidos políticos sean financiados por el narcotráfico, por capitales de lavado de activos o por capitales de corrupción, y tampoco quiere que los partidos políticos le pertenezcan a gente de la empresa privada, es decir, a grupos económicos que al final tradicionalmente han venido imponiendo su voluntad en los gobiernos, ¿verdad? Aquí ha habido gobiernos en los que los empresarios se repartían la Corte Suprema de Justicia y se repartían algunas instituciones del Estado, y después entonces el pueblo quedaba sin auténtica representación, y cuando aparece el narcotráfico sucede lo mismo también. Y si aparecen los lavadores de activos también sucede lo mismo. Entonces el financiamiento, el origen del dinero con que se haga campañas políticas deberá tener un tratamiento de algunas limitaciones en el sistema jurídico, electoral o político de los hondureños. Algunas cosas de estas podrán estar en la ley electoral, otras deberán estar en la ley de justicia electoral y otras en la ley de la unidad de política limpia, a la que pensamos se debería no solo reestructurar, sino que hasta cambiar el nombre para que se convierta en una unidad de financiamiento público a la política electoral del país y a las instituciones políticas. Abogada, entonces hay cosas de fondo que sí se están considerando, porque deben haber cambios reales, sustentables, y que la gente vea que en realidad se está construyendo en el país en confianza. ¿Cree usted que realmente se estén dando estos cambios, como lo ha señalado el abogado, con lo que ya hemos visto en este contexto de los avances que se han dado y de algunos cambios también que se han dado en este proceso? Mire, en primer lugar, no conozco toda la normativa que ellos han consensuado. Perdón. Sin embargo, para el Partido Liberal es fundamental la transparencia del proceso.
Lo que dice el abogado, que en este país se repartía en la Corte, es una realidad. Yo no puedo negar esa realidad. Como tampoco puedo negar que el narcotráfico se convirtió en el financiador de elecciones. Eso es lo que debemos quitar, de acuerdo en eso. Pero nosotros insistimos en que la mesa debe de darnos las garantías indispensables para que los ciudadanos confiemos al final de cuentas en los resultados. No más tráfico de credenciales. Por otra parte, para nosotros es vital el tema de la segunda vuelta, porque Honduras dejó de ser un país donde solo hay 2 partidos. Y nuestra Constitución habla de simple mayoría. Muchas gracias. Así es, abogada, mientras ahorita usted nos explicaba. Si quiere termino la idea, si me lo permite. Claro que sí. Entonces, si una simple mayoría significa un 20% de la población, no es suficiente. La tendencia mundial es más participación de los ciudadanos. De hecho, nosotros ya tenemos mecanismos de participación directa, pero una democracia no puede sustentarse por una minoría gobernando a una gran mayoría. Por eso es que nosotros hicimos un análisis de muchas democracias en Latinoamérica y nos decantamos por el esquema de Argentina y establecimos un criterio para la segunda vuelta. Hoy por hoy Honduras no tiene 2 partidos, tiene muchos partidos y nosotros debemos de encaminarnos a la segunda vuelta como un acto de buena voluntad. Yo aprovecho para decirle al abogado y decirle a su partido a través de él, reflexionen, el pueblo quiere tener confianza en su proceso. Si acabamos de escuchar a los ciudadanos en la televisión, todos dicen no queremos corruptos ni queremos los mismos políticos. Es nuestra responsabilidad histórica introducir los cambios necesarios para devolverle la confianza a los ciudadanos perdida. Y esa no puede ser con reformas cosméticas. Tienen que ser profundas. ¿Considera usted que las reformas que se están logrando, que se han hecho hasta el momento, son entonces cosméticas? Pues si no hay segunda vuelta, si no hay la ciudadanización de la mesa, si no nos garantizan que no va a haber tráfico de credenciales, si no van a seguir incentivando, porque ese es otro tema, incentivando esos partidos pequeños, y no limitamos a esos partidos que se les exige un número amplio de firmas para ser inscritos, pero resultan electos y resultan con representación con partidos que ni obtuvieron los 4,000 votos. O sea, esas distorsiones solo traen como un propósito y es la manipulación y el control de otras instituciones en la representación en el Congreso. Entonces, nosotros debemos de entender que si queremos avanzar como país, tenemos que ponernos de acuerdo en todo ello. Fíjese bien, en mi partido hemos tenido problemas igual que los demás partidos. Sin embargo, la representación legal del Partido Liberal de Honduras ha dicho, nosotros queremos segunda vuelta. Para nosotros es un imperativo que haya segunda vuelta y ese primer paso lo podemos construir. Yo esperaba que pudiéramos resolver esa reforma constitucional antes y no después, pero todavía hay tiempo. Si hay voluntad política del partido de gobierno de realmente apostarle a la democracia, lo veremos con las reformas que nos presenten. Nosotros, la información que tengo es que hay 170 artículos aproximadamente consensuados a nivel de la Comisión Jurídica. Pero nosotros como partido todavía no tenemos esos 170
artículos consensuados y nuestra bancada todavía no nos ha enviado esta información. Abogada, vamos a también hacer tiempo para una pausa comercial y también al regreso le estaremos consultando al abogado Anduray, quien está como asesor de esta comisión, cuáles son esos avances y si también hay tiempo, si lo permite el calendario electoral, implementar estas reformas como la segunda vuelta al regresar de la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros, recordándoles que nos pueden ver a través de las diferentes plataformas de Suyapa Medios y también escucharnos por Suyapa FM en la 102.1. Antes de consultarle al abogado Anduray, quiero presentarles también unas declaraciones que dio el presidente Juan Orlando Hernández sobre lo que él está solicitando al Congreso Nacional de estas reformas electorales. Año 2020 debemos de avanzar en un nuevo sistema electoral y comprometernos a cumplir las normas de la ética política, respetando la voluntad del pueblo hondureño. De igual manera, le hemos consultado al vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Calleja, sobre estas dos figuras, tanto el tema de la reelección como la segunda vuelta. El tema de la segunda vuelta, el tema de reelección deben ser sometidos a consulta popular en este año. Hay que hacer un referéndum. ¿Por qué en este año? Para que nos dé tiempo de aprobarlo en una legislatura y ratificarlo en la siguiente legislatura. Dejemos que el pueblo decida si quiere o no quiere segunda vuelta. Si el pueblo dice que sí, hay que dar la segunda vuelta. Tendríamos que adelantar las elecciones generales de noviembre un mes para octubre, para que la segunda vuelta sea en noviembre o diciembre. Pero que el pueblo decida. Gracias. Después de haber escuchado esto, si le consultamos al abogado Anduray, ¿hay tiempo, abogado? ¿Se pueden implementar estas figuras? Perfectamente. Si hay consenso, si hay arreglo político, perfectamente. Pero yo me quedo con las últimas palabras del entrevistado en la calle, que dijo, deben consultar al pueblo. Deben consultar, le voy con el cerro. Yo creo que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, como se dice popularmente. Por muchos años, muchos políticos utilizaron la figura de la reelección como un mecanismo de lucha política, de oposición, acusando que es ilegal, que es inconstitucional, cualquier cantidad de cosas que se dijo que ya corrió esa agua bajo el puente. Y aparejado empezó con el tema de la segunda vuelta. Hoy el Partido Nacional dice, ok, entrémosle a los dos temas. Consultémosle al pueblo lo de la reelección. Porque si dicen que solo el pueblo puede modificar la Constitución a través de un plebiscito, ok, preguntémosle. Abogado, ¿y por qué no se hizo esa consulta antes en este proceso que ha generado todo este conflicto que fue la reelección del actual presidente? ¿Por qué ahora sí surge dentro del Partido Nacional el consultarle al pueblo mediante un plebiscito y esto no se hizo? Y sabemos que esto generó también un conflicto en el 2009. Bueno, la alternativa es que sigamos manteniendo el mismo orden con la validez que tiene la sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. Punto. Nos quedamos ahí. ¿Considera usted, abogada, que esa opinión de la... No me ha dejado expresarme. Continúe, abogado. Entonces, yo lo que le estoy señalando es que ahora que hay que tomar una decisión formal sobre el tema, algunos partidos políticos no quieren discutirlo. Por ejemplo, el tema de la segunda vuelta. El Partido Liberal, sí, yo debo reconocer que ha sido congruente con esa posición pública. Propusieron un proyecto de decreto en el Congreso que incluso podría servir de base para las discusiones de un modelo de segunda vuelta. Porque la segunda vuelta no es una cosa única para todos los países, hay variedades y modalidades en diferentes países y todos tendríamos que ponernos de acuerdo con eso. De acuerdo. El tema para nosotros como nacionalistas es que si se aprueba con anticipación del caso, antes de que se convoque al pueblo a elecciones, entonces
vamos con las reglas del juego, del proceso. Pero no que en medio del proceso, como fue en la campaña pasada, nos querían cambiar las reglas del juego. Porque entonces sucedería como dijeron algunos de los entrevistados, los políticos quieren cambiar las reglas del juego o hacer las leyes a su conveniencia. Pero entonces ya no se trata de la conveniencia del gobierno, sino que de los que están al otro lado del gobierno. Entonces, en este momento yo debo decir y reconocer que tanto los miembros del LIBRE como los del Partido Liberal que están con nosotros los nacionalistas en la comisión técnica que le da apoyo a la comisión de dictamen del Congreso, hemos estado tratando de evitar cualquier discusión estéril o posiciones confrontativas porque entendemos que construir un nuevo sistema electoral necesita mucha objetividad, de tal forma que hay que mejorar, que las próximas elecciones sean buenas, que el pueblo reconozca los resultados y que la gente los acepte y los partidos políticos también. Pero no es para las próximas elecciones una ley, es para todas las elecciones que vienen después. O sea que estamos montando un sistema electoral. De ahí que algunas cosas podrán verse con la óptica de la estadística y otros las quieren ver con la óptica de las próximas elecciones. Si nos metemos a legislar solo para las próximas elecciones, podemos cometer un error. Ahora, el tema de la segunda vuelta ya encontró apertura en el Partido Nacional. Pero hay un partido por ahí que gritaba que quería segunda vuelta. ¿Qué partido es el que no quiere segunda vuelta, abogado? Básicamente LIBRE, está esquivando. A pesar de que ellos la propusieron en legislaturas anteriores. Correcto, pero es que lo utilizaron como mecanismo de lucha política. O sea, como un asunto de campaña política. Entonces, aprobar una segunda vuelta no es un asunto de una ventaja de un partido, abogado, ¿y es un sistema electoral. Que no sea también utilizado, como dice usted, como campaña política en el escenario que nos encontramos del Partido Nacional. Es correcto, pero nosotros no le hemos propuesto. La propuesta viene de la oposición, nosotros recogemos el guante, ok, platiquemos. Si hubiera posibilidades de practicarla en las próximas elecciones, montémosla. Pero es que aquí ¿El Partido mucha Nacional gente, está dispuesto entonces, abogado? Es que fíjese que hay gente que cree que si se aprueba la segunda vuelta, los nacionalistas van para afuera. No. Y no es así. ¿Qué es lo que pasa con la segunda vuelta, abogada? Si se aprueba un mecanismo de segunda vuelta, el Partido Nacional va a trabajar con las mismas reglas que los otros partidos. Y puede ser que ganemos en segunda vuelta también. Mire. O de repente que perdamos la primera vuelta y que ganemos en segunda vuelta. Entonces se van a arrepentir de haber pedido segunda vuelta. Mire, si me permite. Los temas no se pueden abordar, especialmente en materia de reformas electorales, pensando únicamente en utilizarlos como una motivación para una campaña. No puede hacerse eso, es irresponsable. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando el Partido Liberal mire todo lo que hemos hecho y hemos llegado, yo quiero reconocer públicamente que cuando estuvimos en el diálogo en Naciones Unidas, lastimosamente no se llegaron a los acuerdos definitivos. En las mesas, y especialmente la mesa de reformas electorales, se habían conversado sobre muchas cosas positivas para el país. Y uno de los criterios de la segunda vuelta, que es básica, si tenemos un porcentaje en el que nos tenemos que poner de acuerdo, que sea representativo, no necesitaremos la segunda vuelta. Pero si tenemos a alguien que ganó por simple mayoría como un 20%, eso no representa la mayoría del pueblo. Y esa regla es para todos, no puede ser para el Partido Nacional. Eso es impensable. El Partido Liberal propuso reformas profundas, y le voy a citar cuál. La idea, que de hecho reconozco que ya está en ejecución, de dividir el órgano que va a dirigir el proceso y el tribunal que va a decidir sobre los conflictos del proceso, que es el Tribunal de Justicia Electoral, esa fue una propuesta del Partido Liberal en la mesa en Naciones Unidas. Y no lo hacemos con el ánimo de beneficiarnos. El Partido Nacional estuvo de acuerdo, llegamos a un consenso. Pero yo parto de una premisa fundamental del ciudadano. El ciudadano no quiere más engaños.
Y como clase política, escuché ahí al gobernante, don Juan Orlando Hernández, hablar de política con ética. Bueno, pasemos de las palabras a los hechos. Concreticemos esa ética llegando a los grandes acuerdos para que en este nuevo proceso, a partir de este nuevo proceso, la construcción de la ley electoral, todos los partidos consensuemos en función de nuestros ciudadanos, no en nuestras conveniencias políticas, en función de ellos, porque lo que está en juego hoy en día, licenciada, es la credibilidad de la clase política que, en mi opinión, y me incluyo, hemos traicionado la confianza de los ciudadanos. Si no hubiésemos traicionado la confianza de los ciudadanos, no tendríamos el país que tenemos, altamente corrupto, con extrema pobreza, todos los indicadores negativos, algo está mal. Eso nadie lo puede negar. ¿Y cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a recuperar esa confianza? Llegando a acuerdos por Honduras, no en favor de grupos o de cúpulas, por Honduras. En las reformas electorales, nosotros propusimos la creación de la Corte Constitucional, separada de la Corte Suprema. Analizamos modelos en otros países. ¿Para qué precisamente? Para que fueran los garantes del respeto a la Constitución. Yo disiento de la tesis del Partido Nacional y de la del abogado. En mi opinión, se rompió el orden constitucional con esa reelección. Y no solo yo lo digo, lo dicen tratadistas internacionales, la Comisión de Venecia, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gutmann. Tenemos evidencias claras de que no es un irrespeto al derecho humano la reelección, que tenemos que consultarle al pueblo, de acuerdo, pero no caigamos en la trampa. Consultémosle sobre la reelección si la quiere introducir. Si la quiere introducir al texto constitucional, eso sí fue objeto de discusión en el diálogo. Pero la segunda vuelta es una necesidad. Es una necesidad que no necesitamos ir a hacer esa consulta. Sencillamente tenemos que acordarla y establecer las reglas del juego. Si el Partido Nacional gana con segunda vuelta, nosotros vamos a respetar ese. Y si el proceso es transparente, obviamente lo vamos a respetar porque tenemos vocación democrática. Vamos a escuchar, abogada, y le interrumpo nuevamente, ¿qué piensa la ciudadanía? ¿Qué siguen ellos opinando respecto a este proceso? Luego iremos a la pausa comercial y regresamos con el abogado Anduray para que nos hable si él cree o considera que se rompió el orden constitucional cuando se implementó la reelección en las elecciones. Siempre hay fraudes en las elecciones y no sé si la mayoría de la gente irá a votar, porque yo soy uno de ellos que no voy a votar por ninguno, ¿verdad? Porque no hay ningún, ningún partido de que cumpla para tener un buen gobierno aquí en Honduras, porque aquí en Honduras no hay trabajo, la educación está pésima, la salud, mire ahorita, las enfermeras están en huelga. Entonces por eso la gente dice emigrar de este país. Correcto. ¿Verdad? Maestro, se está hablando de poder hacer un proceso de elección, que haya una segunda vuelta. ¿Cree usted que se apruebe esto en el Congreso? Pero sería lo mismo, ¿me entiende? Que haya segunda vuelta, porque siempre hay fraudes ahí mismo, pues. Entonces para mí que solo sea una sola vuelta, veo una sola que sea mejor. Porque si hacen fraude en la primera, ¿cómo no van a tratar de barrolar la primera en la segunda? ¿Verdad? Entonces para mí que no haya segunda vuelta. Y de aprobar una segunda vuelta para las elecciones generales, ¿cómo ve ese punto usted? No, eso está malo. Siempre se quieren reelegir ellos mismos.
La cosa no es así, el pueblo tiene que elegirlo, no ellos solos, ellos se eligen ellos solos, el pueblo no. Uno del pueblo no manda nada, ellos solo se ponen en el poder, solo para arruinar. Los más pobres y los ricos más ricos. Es que eso nunca lo hay, varón. Aunque la gente diga de una forma o de otra, los políticos siempre hacen las cosas a su propia conveniencia para ganar siempre ellos. Los chingados somos nosotros, el pueblo. Entonces transparencia no hay, por mucho que uno diga de una o de otra forma, o propongamos que el voto, como dicen, ese tampoco, o electrónico, o como quieran, si sacan hasta el muerto. Se está hablando de hacer un proceso electoral que haya una segunda vuelta para poder garantizar transparencia. ¿Cómo ve esto usted? Tampoco, como le digo, la conveniencia siempre es del político. El favor es para el político, no para el pueblo, varón. Pues yo creo que siendo honestos, poniendo las cartas sobre la mesa y teniendo autoridades confiables. Sí, se está hablando de un proceso electoral ahora que haya una segunda vuelta. ¿Cree usted que esto podría resultar en Honduras? Sí, sería bueno porque se vería marcado la diferencia, pues, o la preferencia para uno de los candidatos. Ya está por aprobarse en el Congreso, reformas electorales, ¿le parece bien? Muy bien, muy bien. Continuamos en Pulso de la Nación y le consultamos de manera directa y breve por el tiempo ya al abogado Anduray. Abogado, respondiéndole a la abogada Espinosa, ¿considera usted que se rompió el orden constitucional al implementar la reelección o haberle permitido al presidente que se reeligiera? Mire, Delia, la posición de ella la he explicado en 500 programas y yo en 500 programas le he contestado que no nos ponemos de es en base a la sentencia de la Corte Suprema que emite la sentencia en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. O sea que no vamos a hallar un acuerdo aquí, no tendría sentido que volvamos a discutir esto cuando estamos hablando de hacer un plebiscito para preguntarle al pueblo. ¿Verdad? Puede ser que le preguntemos si quiere o no quiere la reelección y si la quiere alterna o no la quiere continua. Yo quiero más bien resaltar que sí tenemos el interés de construir una buena ley electoral. La paz y la tranquilidad de Honduras importan más que los intereses de cualquier político. Hay un problema de funcionamiento de los partidos políticos y de financiamiento de la clase política hondureña que no es exclusivo del Partido Nacional, si es que es a toda la clase política hondureña. Y tenemos que encontrar la forma de blindar el país, blindar la soberanía nacional, blindar el gobierno, blindar la institucionalidad contra el financiamiento de capitales sucios, ¿verdad? Porque esos capitales no tienen color político, en realidad ellos están con quien está en el gobierno y se apoyan con quienes están en el poder y con quienes ejercen autoridad. ¿Confía usted, abogado? Entonces, ¿puede confiar la ciudadanía de que vamos a ir a un proceso diferente? Yo quiero pedirle a la sociedad que confíe, que estamos haciendo un buen trabajo. Habrán temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo definitivamente, pero en lo vital sí. Por ejemplo, transmisión de resultados. Todos estamos de acuerdo con que el tribunal no tenga libertad de jugar, el Consejo Nacional Electoral no tenga libertad de jugar si lo cambia o no lo cambia unos días antes de las elecciones. Queremos un sistema de transmisión de resultados probado con suficiente anticipación. Si es posible que se construya un sistema electrónico, que el resultado de la mesa vaya electrónicamente directamente a la sede de los partidos políticos, que no tenga que pasar primero por el Consejo Nacional Electoral, que estén conectados, que la información que vaya al partido sea la misma que vaya al Consejo Nacional Electoral o a los consejos locales. La conclusión suya, abogado, es esa. Sí vamos a un proceso diferente. Sí, definitivamente va a haber nuevas reglas y esperamos que, como es consenso de todos los partidos, hay un compromiso de respetar los resultados electorales como se practican. Abogada Espinosa, ¿cree usted o puede confiar de que en este proceso no vamos a tener lo que pasó en 2017, la caída del sistema incalculable, o que van a haber resultados como lo ha prometido la comisión que trabaja y los asesores también, que van a ser en un tiempo prudencial y no 6 o 7 horas después? Bueno, en primer lugar señalar que en los próximos días el Partido Liberal hará entrega de su propuesta de reformas electorales.
con una amplia gama de propuestas, esperando que éstas sean consideradas por la Comisión Especial del Congreso, que al final de cuentas ellos son los que emiten el dictamen. No conozco las interioridades, debo de decir, porque no hemos sido informados todavía de los consensos a los que ha llegado la Comisión Jurídica nombrada por el propio Congreso. Pero como partido, como miembro del órgano rector de nuestro partido, nuestra posición frente a las reformas electorales están contenidas en ese documento que se les estará presentando. Y esperamos que los liberales que integran la Comisión Jurídica e igualmente los liberales que integran la Comisión Especial del Congreso para emitir el dictamen respeten la línea partidaria, porque ese es en función de garantizar una democracia en Honduras. ¿Cuáles son esos puntos, abogada? Son varios. Segunda vuelta, correcto. Especialmente la elección directa de los diputados al Parlacén. Eso ya está consensuado. Bueno, y no lo conozco, solo estoy hablando de nuestro proyecto. Conforme al estatuto del Parlacén. Es conforme al estatuto y no en base a 5 años, sino en base a 4. Estamos hablando de la conformación de las mesas ciudadanas en las cuales se tome en cuenta ciudadano de cada municipio y que no haya trasiego de personas para integrar las mesas. Estamos hablando de no trasiego de credenciales. Estamos hablando que en esa mesa deberían de estar por lo menos 3 partidos políticos grandes y 2 ciudadanos, habrá que conversar sobre eso. Estamos hablando de un número de diputados nacionales que es mínimo pero significativo. Finalmente decirle, en el Partido Liberal creemos que si hay voluntad política del Partido Nacional, podemos lograr esos consensos en favor de Honduras, teniendo presente recuperar la confianza de los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Fernando. 30 segundos si quiere, porque lo miro con ganas de hablar. Y ya casi todas las reformas de que habló la abogada ya están consensuadas. Solo los diputados nacionales no está considerado, pero después casi todo ya está avanzado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Sé que el tiempo es muy corto para debatir algo tan importante, pero seguiremos les dando pues en el transcurso del programa más información y avanzando también junto con estas reformas y lo que vaya sucediendo en los próximos días y meses. Yo me despido porque ya el tiempo pues nos dice que es hora de retirarnos, pero sí los invito a que continúe con la programación de Ciudad para Medios y que quede bien informado a través de Notifides en breve. Muy buenas noches.